Bueno, muy buenas tardes. Los saludo muy calurosamente para hablar del cuerpo. Hoy tenemos en este ciclo del teatro en la escena virtual un conversatorio sobre la danza en suspenso, aunque el cuerpo ha sido como el gran damnificado de esta pandemia y la danza, pues ni se diga, porque por lo menos los actores tenemos un poco la palabra. La danza, pues también la tiene en muchos espectáculos, pero básicamente se basa en el cuerpo. Hoy tenemos unos invitados muy, muy especiales. Quiero, sobre todo, pues ustedes los conocen, pero eh, queremos encontrando, ay, se me perdió la hoja de vida de los participantes. Eh, Tenemos sobre todo la presencia de Álvaro Restrepo. Álvaro Restrepo es pues uno, no me prende aquí ahora la hoja de vida de los participantes, pero bueno, la voy a leer mientras tanto un poco. Como sabemos, Álvaro Restrepo es un bailarín, coreógrafo colombiano, nacido en Cartagena. Fuimos vecinos temporales en algún momento de nuestras vidas en Bogotá. Estudió danza contemporánea en Nueva York, fue alumno de Martha Graham en algunas clases, igual de Merce Cunningham. Bueno, lo conocimos porque Álvaro Restrepo tiene su historia negra también. Él no la escribe mucho, pero también comenzó como actor en la Escuela Nacional de Arte Dramático con Cuca Taburelli. Conocemos sus primeros pasos en la danza. Lo conocimos después de su formación con un espectáculo que nos dejó a todos mudos en Bogotá, que se llamó Revis, que fue un homenaje a García Lorca, maravilloso. Y bueno, y a partir de ese momento ha tenido una vida fulgurante, hasta que, digamos, se fundó en Cartagena con Marie France el Colegio del Cuerpo, una institución muy, muy importante para todos y referente impresionante para todos la gente que de la danza. Ahora sí ya está ahí para yo no hablar tanto. Ya ha estado en muchísimos festivales y bueno, es un referente desde sus continuas columnas de opinión en los diarios. Y creo que Álvaro en esta época ha tenido un momento muy importante para hablar sobre el cuerpo precisamente y la pandemia. Tenemos también a Juliana Reyes, directora, codirectora y bueno, actualmente directora del Explos. Ustedes saben que hace poco falleció nuestro querido maestro Tino Fernández, el cual nos sigue haciendo mucha falta. Juliana pues también tiene su pasado como actriz. Ella nunca lo ha dejado de ser, nunca lo ha negado, aparte es dramaturga. Y bueno, pero con esta unión con Tino Fernández, que ha sido muy fructífera, ya llevan 25 años del Explos, con muchísimas obras de teatro, muchísimas obras donde se interviene la palabra, la dramaturgia, música en vivo. Y bueno, ahí tienen El tiempo del silencio, Por quien llora mis amores. Se pueden ir leyendo en las hojas de vida en la página. Tenemos desde México a Evoe Sotelo, que es la actual encargada del programa de danza de, 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 de la Universidad de la UNAM. Y después tiene un grupo de danza muy importante que se llama Cuatora Morontiel, que ha tenido muchísimos premios, muchísimas becas, muchísimas participaciones en diferentes festivales. También estudió en Nueva York danza durante su formación. Y bueno, es parte importantísima de todos los programas sobre el cuerpo en la Ciudad de México y en México. Y tenemos nuestro crédito vallecaucano, Andrea Bonilla, que es licenciada en artes en danza de la SAP, y también ahora pues acaba de casi culminar su maestría en estudios culturales. Es una bailarina afro, experta en capoeira. Se la pasa casi la mitad del año en Brasil formándose y tiene una actividad maravillosa junto a los jóvenes y las bailarinas aquí en Cali. Ha estado en grupos de danza como Sarcofa, ha estado pues en muchísimas partes bailando. Y bueno, sus puestas en escena también como bailarina son múltiples. Entonces, ya los dejo de aburrir con este temario de las hojas de vida y entramos un poco como a nuestras disquisiciones.
Álvaro, amigos, pues el uso del cuerpo, el cuerpo ha estado suspendido, prohibido, apartado, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Digamos que no pueden bailar en este momento, maestro. Pues hombre, muchísimas gracias por esta invitación, por compartir con amigos queridos, colegas, en esta época extraña de nuestras vidas. Yo debo decir que comienzo diciendo que yo soy un poco como Antonio Gramsci, muy pesimista en el pensamiento y optimista en la acción. Debo admitir que me ha dado muy duro esta experiencia, que ha sido un periodo particularmente duro, el tratar de trabajar el cuerpo sin el cuerpo, el tener que trabajar con mis bailarines por este medio tan frío y tan difícil como es esta pantalla, estas cajitas en las que estamos metidos todos ahora, dar las clases, estamos creando obras, estamos tratando de no detenernos y de resistir. Pero, y yo quiero resaltar también la convicción, la generosidad, la fuerza de los muchachos que trabajan con nosotros, tanto los bailarines profesionales de la compañía como los estudiantes de los diferentes niveles, del nivel superior, los semilleros de talentos de los diferentes proyectos, porque han aceptado el reto de continuar trabajando desde sus casas, haciendo las clases, haciendo talleres de composición, de improvisación, en fin, hacemos lecturas también, discusiones, nos ha servido también para un trabajo teórico y de alguna manera también a nosotros como institución, como Colegio del Cuerpo, como corporación sin ánimo de lucro, que ya lleva más de 23 años trabajando aquí en Cartagena, nos ha servido también para fortalecer el área digital. Hay una cantidad de cosas que teníamos relegadas y postergadas, nuestra página web, todo el tema de redes sociales, una serie de ediciones de obras anteriores que no habíamos terminado de completar. Entonces, digamos que esta pausa impuesta nos ha servido también para eso y, por supuesto, como a todos los seres humanos, nos ha servido también para reflexionar sobre el sentido profundo de la vida, ¿no? Sobre los valores, sobre qué es lo que realmente vale. Yo creo que la humanidad tiene que aprovechar este momento de alto, de pausa que nos ha impuesto esta pandemia. Yo la llamo la maestra pandemia, porque realmente nos está dando sopa y seco, como se dice aquí, a muchos. Creo que ha revelado además todas las injusticias consagradas del mundo. Vivimos en una ciudad aquí que es Cartagena de Indias, que es una de las ciudades más desiguales y más pobres del país, con unos niveles de racismo, de clasismo. Realmente esto, si antes era una bomba de tiempo, yo no sé qué, yo no sabría cómo definirla ahora, porque la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, el turismo está totalmente detenido, los hoteles cerrados, los restaurantes, la gente que vive del rebusque, como decimos aquí diario, pues no está pudiendo hacerlo. Entonces la situación es muy angustiosa. Yo no quiero ocultar mi preocupación, mi estupor, porque yo creo que todos estamos un poco perplejos frente a esta realidad de ciencia ficción que nunca imaginamos que íbamos a ver en nuestras vidas, de ver a todo el mundo con sus bozales, de no poder ver las caras, de no poder tocarnos, de no poder abrazarnos. Y sobre todo lo que dices tú para la danza, que está basada en el contacto, que está basada en el cuerpo del otro, en el diálogo, en el sudor, en el calor, pues trabajar sin el otro es muy duro. Entonces, bueno, esperemos que esto no dure mucho. Digamos que esta pausa la podemos ver como una oportunidad también para el planeta, para muchas cosas, pero, pero necesitamos regresar al estudio de danza, a la investigación, a la experimentación y sobre todo al contacto humano, que yo creo que es lo que más nos falta a todos. Claro, claro. Maravilloso. Evoe, ¿cómo vives tú este suspenso en el que estamos, este punto como de espera que nombra Álvaro, este punto de reflexión? ¿Cómo lo vives tú y tu colectivo en México?
Evoe se me salió, ¿qué le pasó? No, aquí está, tiene que quitar Ah, el sonido. tienes que quitar el sonido, Evoe. Desactiva el micrófono. O actívalo mejor. Ah, eso, perdón. Con estas indicaciones no. Bueno, mientras ella se conecta, Juliana, ¿cómo estás tú cómo tú evalúas esta pausa? ¿Qué pasan con tus bailarines? ¿Cómo está viviendo tus intérpretes? Bueno, pues para nosotros ha sido, digamos, para nosotros toda la revolución no empezó ni siquiera cuando nos tuvimos que resguardar, sino para nosotros empezó desde principios de año, en realidad desde el 27 de diciembre cuando supimos del cáncer de Tino. Empezó como, pero yo creo que también cuando uno ha estado tantos años trabajando con una persona que primero que era muy, muy alegre, muy vital, muy de decir, enfrentar las cosas y decir, vamos para adelante a pesar de las circunstancias, pues eso hizo que incluso pues la enfermedad y la noticia del cáncer pareciera pequeña frente a un ser tan grande como él. Y como que tenía toda la resistencia para enfrentarlo. Entonces, por eso también el hecho no, pues en el caso de Tino, le pusieron la primera quimioterapia y una bacteria entró y se llevó su cuerpo en 48 horas. Eso yo creo que hizo que también para todos nosotros la sensación con el cuerpo, la fragilidad del cuerpo se volviera tan fuerte. Sentir que una persona de la fortaleza que él tenía se desvaneciera tan rápido, es como una sensación de la fragilidad y de lo que de lo frágiles que somos como individuos, de lo fuertes que podemos ser, pero también de lo frágiles que podemos ser. Entonces, cuando empezó la pandemia, creo que estábamos súper conscientes de esa fragilidad y de la muerte como parte de la vida. Y yo creo que la muerte de Tino nos preparó para que este momento parece pequeño frente a lo, digamos, fue tan fulminante y tan brutal que todos estos meses yo creo que han sido no solo de resistencia, sino de comprobar que cuando construyes no solo el arte, porque yo creo que el arte es como una muestra de algo, sino cuando construyes relaciones humanas potentes y cuando crees en los seres humanos que te acompañan, puedes enfrentar las cosas. Entonces, después de la muerte de Tino, además hubo una sensación de que yo creo que nosotros, hay algo que yo aprendí mucho con él, era que podíamos solucionarlo todo. Si llegábamos a una función y no teníamos la escenografía, la hacíamos sin escenografía. Si éramos una capacidad de solución enorme. Y cuando te enfrentas a algo donde te das cuenta que no puedes solucionarlo, que no tiene solución, sino solo puedes digerirlo, es una manera bien distinta de enfrentar las cosas. Entonces creo que estos meses ha sido como de digerir y comprobar que además de que somos trabajadores del cuerpo, somos amigos, somos una familia y como familia nos hemos apoyado y muchas de las cosas que hemos hecho han estado basadas en encontrarnos. Entonces hicimos una versión online de La mirada del avestruz de una de las escenas en homenaje a Tino. Hicimos un festival online con algunas de las obras que teníamos mejor grabadas. Y tuvimos una suerte maravillosa y es que el año pasado nos ganamos una beca de sostenibilidad que nos permitió pues reestructurar toda nuestra página web y además de tener una página formativa, pues poder ver botones de
pago, hacer todo para que sea realmente una página también transaccional donde podamos pues recibir ingresos por lo que hacemos. Entonces los bailarines que sabían dictar como clases, estamos armando un grupo de clases online, también clases privadas. El seminario que estamos haciendo hace 2 años lo continuamos y pensamos que, pues, que poca gente se iba a inscribir y nos llevamos la sorpresa de que mucha gente se inscribió. Hicimos un seminario para los bailarines que pues muchos decían no sabemos cómo usar los medios digitales y decir pues cómo hablamos con gente que yo conocí, amigos que hacen cosas audiovisuales que le pudieran dar tips a los bailarines. Y creo que todo lo que nos ha movido y ha sido lo importante que es el cuerpo, lo importante que es hacer las cosas juntos, porque además creo que en este momento el cuerpo está en pausa, pero también hay mucha conciencia de la humanidad en su cuerpo. Hay como una sensación de que todo el mundo esta sensación de encierro está llevando a la gente a ser muy conscientes de su propio cuerpo. Y eso también está haciendo que lo que los bailarines han hecho de una forma natural durante tantos años, de pronto la sociedad empieza a decir, ay, a mí me gustaría saber cómo haces, y la cantidad de gente que está haciendo clases de yoga, ejercicio, cosas en su casa y teniendo conciencia, pues está también generando una relación de contacto con la gente y a mí me entró mucha angustia al principio de decir cómo los bailarines se quedaban sin trabajo y de pronto decir toca fortalecer todo lo que puedan hacer para que sigan trabajando y están dictando miles de clases. Muchos de los bailarines del Explos están en universidades, están muy, muy activos. Y creo que esta conciencia de lo frágiles que somos y de que mañana podemos no estar, nos ha hecho hacer todas las cosas como si fuera la última vez. Qué maravilloso. Bueno, por suerte creo que, Juliana, ustedes tienen también un sitio de ensayos, un espacio más o menos con el cual, un lugar en el cual ejercitarse, que pues digamos no puede entrar el público, pero me imagino que pueden usar para sus ejercicios, para sus creaciones. Pues por el momento la factoría lleva 3 meses cerrada. Ah, Que además pues es sorprendente porque como pues tenemos cámaras pues para la vigilancia y todo y habíamos mandado a hacer una imagen gigantesca de Tino para el día que hicimos como un homenaje a él. Entonces cada vez que abro las cámaras y toparme con su imagen ahí es como si nos estuviera guardando y cuidando el espacio para cuando podamos volver, porque en Bogotá pues no se ha podido salir y yo también como que una cosa que he creído es como mientras podamos mantener y cuidar a la gente con la que trabajamos, en el momento que podamos volver, vamos a volver. Pero para mí la prioridad es que la gente que quiero, y entre esos obviamente está todo el equipo del Explos, es que estén cuidados y puedan sí, estar responsablemente con su cuerpo. Cuando podamos salir, vamos a salir. maravilloso. Güey, ¿ya te pudiste activar tu micrófono? Sí, lo que pasa es que me salía un aviso de que no podía activarlo yo, tenía que ayudarme el administrador, entonces, de la sesión, pero ya está todo bien. Bueno, nosotros creo que estamos todos en una situación muy similar en cuanto a lo que ha significado este confinamiento a partir de la pandemia por COVID-19. Pero bueno, más allá de todo lo difícil que está siendo por la forma en la que de manera totalmente imprevista nos tomó a todos y hemos tenido que reestructurar nuestras actividades y nuestra forma de trabajo y de vida cotidiana. Más allá de eso, también este confinamiento y esta pausa obligada ha dado lugar a una reflexión, creo que en todos nuestros colegas de la danza en México, muy profunda a todos los niveles. Una reflexión sobre, en un primer momento, qué es el cuerpo expresivo del arte, ¿no? ¿Qué es eso que entendemos por el cuerpo de la danza, ¿no? Y ha habido debates intensísimos en los que me ha tocado participar, en donde los artistas de la danza defienden ese cuerpo del que hablaba Álvaro, ¿no? Este cuerpo vivo, el cuerpo justo que está en contacto con otro cuerpo al bailar, ¿no? Y que siente el sudor y la respiración del compañero cuando baila, o ese cuerpo presencial de la danza. Me ha tocado estar en debates en donde mientras
unos artistas de la danza defienden ese espacio y anhelan regresar a esa posibilidad. Otras artistas y personas de otros ámbitos también del arte nos cuestionan severamente por qué no tenemos esta capacidad de readaptarnos, de readaptar nuestra danza a estos medios digitales, o por qué cuesta trabajo hacerlo, ¿no? ¿Por qué cuesta trabajo aceptar que deberíamos de tomar este confinamiento como una oportunidad para indagar en los territorios del cuerpo digital? Y yo creo que ese es un gran debate y que realmente son ámbitos totalmente distintos y que es bien válido tener interés por el cuerpo crudo de la escena presencial e interés por el cuerpo virtual, ¿no? El cuerpo digital. Y que no se trata de imponer un cuerpo sobre otro, ni sustituir en estos momentos el cuerpo carnal de la danza presencial por el cuerpo virtual. Son trabajos, son investigaciones absolutamente distintas, bien válidas ambas, pero absolutamente distintas y campos de interés que no tenemos por qué tratar de presionar a un artista porque ahora produzca obra digital, ¿no? Que creo que es lo que en México se ha dado mucho, hacia allá quería ir, se ha dado mucho esta situación de solicitar a los artistas que generen trabajos coreográficos a través de medios digitales, es decir, que se pongan a bailar en su casa y que manden obras coreográficas para distribuir en todas las plataformas de la Secretaría de Cultura de México y demás. O sea, se ha generado una nueva forma de trabajo para los artistas de la danza en ese sentido. Y de lo que nos damos cuenta es que realmente la danza no sucede así porque me ponga a bailar en mi casa y entonces hago un videíto y el videíto lo suba a las redes. O sea, creo que la danza es un trabajo en donde verdaderamente la investigación y el asunto que nos tiene allí explorando las posibilidades del cuerpo es una muy específica, ¿no? Y me estoy refiriendo a la danza presencial, a la de la escena presencial. Y en todo caso, ese tipo de trabajo corporal, coreográfico, digital, tendrá que ver con otras posibilidades de exploración y con otras tecnologías, y me refiero incluso corporales, ¿no? Con otras formas de acercarse al discurso, que no pueden ser suplantadas. O sea, a mí lo que sí me preocupa mucho es que ha habido una gran proliferación de danza hecha en casa, que realmente, me ha hecho cuestionarme mucho. Entiendo la razón, en términos de que esto está generando trabajo para los artistas que se quedaron sin trabajo y eso me parece bien válido, pero más allá de ese asunto, sí el pensamiento y la reflexión sobre el cuerpo expresivo del arte, ¿no? El cuerpo expresivo de la danza en cualquiera de sus dispositivos de salida. Me parece que si es del interés de los artistas explorar en estas gran campo y insondable campo de lo digital, está increíble que este momento sea una puerta abierta para explorar en ello, ¿no? E indagar en algo que quizá no todos los artistas de la danza han indagado, aunque muchos otros lo han hecho y de manera muy profunda. En fin, esa es una de mis reflexiones, y otra muy importante es justo la situación del artista en términos de legislación. O sea, el terrible atraso en términos de legislación laboral en México y de seguridad social para los artistas de la danza. Yo creo que para todos los artistas en general, pero en el caso de la danza, muy particularmente porque su instrumento de trabajo es el cuerpo y están totalmente desprovistos de cualquier tipo de seguridad social. La pandemia pues nos ha obligado a estar en casa, y los artistas viven de trabajar diariamente con su cuerpo, y esto ha generado también problemáticas de todo tipo, incluso a nivel psicológico y emocional, muy fuertes para los artistas de la danza, ¿no? Entonces, pues no hay cobertura en términos de posibilidades que tienen otro tipo de trabajadores de seguridad social, ¿no? Y tampoco hay
ningún tipo de protección en los términos de contratación en los que se trabaja en México, ¿no? El artista de la danza siempre termina firmando el contrato después de que dio las funciones. Entonces, allí también se abre un ámbito de reflexión muy grande, al menos en lo que estamos viviendo aquí, que se quedaron pues, desprovistos de cualquier tipo de seguridad en ese sentido. Esa fragilidad que nombra Evoe, pues es patética en actuación, en baile, en nuestros países estamos creo que en las mismas, descubrimos toda nuestra fragilidad. Ahora, yo quisiera introducir a Andrea Bonilla con un poco el siguiente tema, es que en esta coyuntura, cómo restablecer la motivación y la confianza en nuestros estudiantes. O sea, tenemos estudiantes, gente que está también suspendida en sus casas tratando de pensar si la danza es lo suyo, igual Álvaro en su colegio del cuerpo, cómo motivar a los estudiantes para seguir en esta danza, porque, bueno, también hay mucha gente que ha pensado emigrar ya a otros oficios y profesiones. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos y todas. Yo me voy a permitir hablar desde, en este momento, 2 lugares en que puedo moverme, y es uno como bailarina intérprete y otro como docente. Entonces tengo como en este momento esa posibilidad de estar en estos 2 lugares y reflexionar estas preguntas como desde estas 2 miradas. Esto del suspender, cuando me llegó como el título, esto de suspender, pensaba que era suspender para nosotros en danza, porque si uno lo busca en otro nivel, pues uno puede buscar unos sinónimos como asustar, en cine aparece como asustar, estremecer, siempre unido como unas emociones, siempre unido a una expectativa que uno no domina, a una incertidumbre hacia el futuro. Pero yo recordaba cuando uno le dicen suspendas, ¿sí? En cuanto al cuerpo y la danza. Y pensaba que es un cambio en el tiempo lo que realmente le piden a uno. Y creo que esta reflexión que nos ha traído este tiempo es una reflexión hacia eso, hacia lo que dice Evoe como lo vital de la reflexión hacia el cuerpo y la danza. ¿Qué es eso que hay detrás de? Entonces, en este lugar, digamos, de la docencia, lo que he sentido es también el tiempo primando de la inmediatez, ¿sí? El tiempo medido en el WhatsApp, en las respuestas del WhatsApp, les digo yo a mis estudiantes. Ese tiempo de producir y reinventarse, que ahora está tan de moda, y que yo siempre me estoy preguntando esa reinvención hacia dónde nos va a llevar y qué consecuencias puede tener. Entonces, en ese lugar siento que hay justamente ese suspenso de lo cinematográfico, digámoslo así, ese suspenso de la incertidumbre, ese suspenso de no poder controlar y no poder planear de la misma manera y con las mismas formas de pensamiento que traíamos, y creo que de acción, y eso me parece que es un cambio mucho más profundo, y ahí lo entrelazo en mi nivel como intérprete también, en la oportunidad de hacer una doble mirada, de revisar hacia adentro para poder crear esas estrategias. Entonces yo siento que es un tiempo en que realmente estamos llamados a la reflexión, digamos, de los lugares silenciados. Es un lugar que, como a Evo le preocupan, digamos, los lugares legislativos y todo esto que todos hemos sufrido. Digamos, yo me pregunto los lugares del silenciamiento. Entonces yo digo, ¿qué pasa con la gente que no tiene un dispositivo, que no tiene internet? ¿Qué pasa con nuestros sabedores de cultura que no tienen esta facilidad y digamos, estas herramientas? ¿Dónde va a quedar ese conocimiento? ¿Cómo lo traspasamos? Si es una práctica que sabemos que se traspasa también en ese poder del encuentro, ¿cierto? En ese poder de lo que no se enseña aquí, en esta relación de la distancia, en el no poder suplantar un abrazo, un saludo, ese calor. Entonces hay otros lugares que a mí también me han hecho cuestionar, y creo que hemos ido reflexionando junto
con los estudiantes y las estudiantes ese lugar de qué les es primigenio en la danza, qué es ese pulso vital. Yo siempre les estoy preguntando por ese pulso vital. ¿Qué es eso que necesitamos decir y desde dónde? ¿Cuáles son esas voces que deben de emerger? Entonces, para mí siempre la motivación la hemos ido encontrando desde ahí, desde esa necesidad de decir, pero decir para quién además sería la pregunta consecuente, ¿sí? Porque con esta concepción de tiempo y de la inmediatez veo eso también una inundación de las redes hacia contenidos y contenidos de muchas formas, muchos significados, desde muchas partes, y esa diversidad me parece fantástica, pero la siento vaciada de contenido, la siento vacía. Entonces, en ese vacío es que, digamos, yo instauro las reflexiones. Entonces, cómo se aboca a seguir, pero siempre teniendo en cuenta estos lugares. Entonces, digamos que desde ahí ha sido nuestra reflexión y ha sido ese lugar de instaurar las preguntas hacia el movimiento, ¿sí? Hacia mover, hacia qué es crear, ¿sí? Para quién se crea, desde qué se crea, qué es lo que realmente tengo que decir. Y eso empieza a unirse con un lugar político para mí del arte y la danza. Entonces, claro, cuando uno entra en esos lugares es mucho más fácil hacer unas reflexiones, digamos, más centralizadas en el gremio, en lo gremial, ¿sí? Y ver, por ejemplo, la fragilidad tanto como personas como gremio, ¿no? ¿Qué es eso? Y ver cómo estamos dentro de esta dinámica de un sistema que nos ha puesto nos encasilla. Entonces, ¿cómo hacer ese juego dentro de eso y cómo estratégicamente movernos, ¿no? A mí me encanta hacer esas analogías. ¿Cómo movernos entonces, pero cómo movernos de manera consciente? Entonces, por ahí podría ir yo como encaminando qué ha sido. La motivación para ti está a partir de la reflexión, es como la manera, digamos, como tiene Sí. un poco como prendida esa llama en los alumnos. Álvaro, ¿cómo tienes a la gente del Colegio del Cuerpo? ¿Cómo se mantiene un poco la idea de ser bailarín sin tener parteneres, sin tener maestros, sin tener encuentros? Mira, yo creo que esta época también es una época que nos ha puesto en contacto con la soledad en su nivel más profundo, más cósmico, y un poco lo que hablaba Juliana, nos ha puesto enfrente al destino, a la muerte, a la fragilidad, al tiempo. Yo siempre digo que yo le voy a cambiar el nombre al Colegio del Cuerpo y lo voy a llamar el Colegio del Tiempo, porque a mí lo que me interesa es que los alumnos aprendan a esculpir su tiempo más que a esculpir su cuerpo, a esculpir su tiempo, Precioso. tal como lo entendía Andrei Tarkovsky, el gran cineasta ruso que tiene este libro hermosísimo que se llama Sculpting in Time, esculpiendo en el tiempo. Entonces, este contacto con el tiempo, con la pausa, con la espera, con la quietud, con la soledad. No olvidemos este texto extraordinario de Jean Genet, El funámbulo de Genet, que es un texto fundamental para cualquier bailarín o cualquier persona de teatro, donde habla Genet de la soledad y de la confrontación con la muerte, lo que nos hace verdaderamente fascinantes en el escenario es nuestro contacto, es esa soledad la que nos va a fascinar. Entonces, para los muchachos, este momento de soledad, este momento de confrontación con su tiempo, con su muerte, con el miedo al contagio, con el miedo a la muerte de los seres que amo, creo que es algo muy, muy importante y que nos da un sentido profundo del valor de cada segundo de la vida. Y yo por eso creo que es un momento de conciencia, de profunda conciencia. Alguien me decía ahora ahí en el chat que si no hemos pensado un proyecto o no hemos pensado en el tema de la relación del cuerpo y la ciencia. Yo creo que en este momento, justamente donde el cuerpo está amenazado, pues la relación con la ciencia, con la medicina, con la salud. Hace poco salió un estudio muy profundo, casualmente a comienzos de este año, un estudio de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, la tan cuestionada OMS, la tan vituperada OMS por Trump, desfinanciada, donde hablaba de la importancia del arte y la cultura para la salud. Hay un informe importantísimo que salió de lo más serio que se ha escrito
Entonces esa conciencia de lo que el arte, el contacto con la belleza, con la investigación, con la creatividad, como le da la salud integral del ser humano, creo que es muy importante. Entonces, todo esto estamos reflexionando con nuestros muchachos. Y ya para terminar, quería hablar de una noción que yo también introduzco mucho en mi trabajo y que viene de mi contacto con la cultura oriental, con mi maestro coreano Cho Kyu-hyun y con el maestro japonés Yoshi Oida, donde él hablaba de la noción del ma, la noción de la pausa, del intervalo, que es una noción que en la cultura japonesa está presente en todas las esferas de la vida, desde la música, las artes plásticas, la arquitectura, la conversación, la danza. El ma es la pausa, el ma es la suspensión, es ese momento de resonancia o de preparación. Entonces, todo eso que está alrededor, hoy en día estamos en un estado de ma, el distanciamiento físico, no nos podemos tocar, tenemos que tener esa conciencia de la esfera del otro, del espacio íntimo, privado, secreto, al que tiene derecho cada ser humano. Entonces, sobre eso estamos hablando y reflexionando en el Colegio del Cuerpo, y nuestros muchachos pues están también igual de perplejos, pero creo que es un momento de filosofía, un momento para pensar el cuerpo, pensar con el cuerpo, pensar desde el cuerpo, en otro cuerpo. Maravillosa esa idea de esculpir en el tiempo, es maravilloso. De alguna manera también, por ejemplo, en la montaña mágica, Hans Castorp, digamos, él como cree que es una persona sana, pero aprende a entender, a volverse observador a partir de una persona común y corriente, pero a partir de estar con enfermos, logra entender la poesía, muchas poesías que estaban ocultas en su vida. No es una alegoría y ni un elogio a la enfermedad, pero evidentemente, Álvaro, se descubre en otros tiempos. Juliana, ¿qué nos quieres decir con respecto a esta idea de mantener un poco la idea del cuerpo y estas ganas encendidas, estas motivaciones encendidas? Pues yo, digamos, como maestra, por ejemplo, en la Javeriana o incluso en el seminario que nosotros tenemos, yo creo que hay algo que pasa cuando llegan momentos tan álgidos en la vida, y es que nos cambian las preguntas. Yo no creo que haya una necesidad de motivar y de mantener por mantener. Digamos, creo que preguntarse si es pertinente para uno mismo hacer lo que hace es muy importante. A lo mejor llega a la conclusión que no, y eso no es malo. Digamos, yo creo que no hay que defender el hecho de que si en un momento dado hay estudiantes, eso yo le decía a mis propios estudiantes de la Javeriana, porque en un momento, claro, ante un sacudón como el que estamos teniendo, donde estamos estudiando un arte que no puede ocurrir en este momento, ¿qué sentido tiene? Porque creo que quien realmente comprueba que sus ganas son más poderosas que la pandemia, cuando salga será un artista que sus fundamentos estarán muy, muy enraizados. Entonces, mi motivación sí está a que uno sea resiliente. Para mí, digamos que nunca había vivido, nunca me había enfrentado a la muerte de una manera tan nítida, ni a un sacudón vital tan absurdo. Lo que he comprobado es que el arte me ha salvado, me ha agarrado y me ha salvado de eso. O en un momento en que la realidad, miro los noticieros, miro lo que ocurre, veo a la gente que pasa por mi casa gritando que tiene hambre, que le tire algo por la ventana. Esa realidad es tan absolutamente brutal que el arte, lo que sí me ha demostrado, es que hay otras realidades posibles y que el arte posibilita esas realidades. Entonces, ese, digamos, ha sido mi manera de enfrentar y de llegar a la conversación con los estudiantes, donde creo que la motivación está en no tener miedo a hacerse las preguntas. Creo que esa es la motivación fundamental, a no tener miedo a que si dijiste, obvio, yo voy a estudiar arte porque me parece delicioso y quiero ser intérprete y quiero ser bailarín, y de pronto tienes un sacudón, pregúntatelo en serio, si ahora quieres ser bailarín, porque la conclusión que saques de ahí va a ser fundamental para tu vida. Entonces yo creo que es un momento de no tener miedo a preguntarnos, no tener miedo en ese espacio de soledad del que habla Álvaro,
enfrentarnos a nosotros mismos, porque a lo mejor llegamos a conclusiones que no esperábamos. Ese yo creo que ha sido pues mi búsqueda fundamental, no hecha de una manera consciente, sino hecha por supervivencia en este momento, y esa supervivencia creo que me ha llevado a enfrentar a mis estudiantes desde ahí mismo, desde un cuerpo y desde una mente totalmente vulnerable como estoy en este momento. Pero también es cierto que la vida de los bailarines, sobre todo, digamos, en el estereotipo del bailarín de ballet clásico, es una vida muy corta, digamos. Ustedes como artistas tienen una vida que también los cuerpos, digamos, no tienen la permanencia a veces de los artistas de otras artes. Entonces esas preguntas pues son necesarias, pero el tiempo también, el reloj del tiempo para un bailarín es otro que para otro artista. ¿Cómo solucionan esto? Sí, bueno reflexionar, bueno pensar el cuerpo, bueno pensar para qué la danza, pero el tiempo también apremia, es un tiempo difícil para ustedes. Evo, prende el micrófono. ¿Yo? No, tú tienes que activar tu mismita. Tú estás como... Seguramente no es todavía, no está autorizada. Ok, ya está, otra vez. Sí, ok. me sale dice usted no puede reactivar su propio Sí. micrófono. No me quieren. Bueno, sí, definitivamente el tiempo del bailarín es uno muy distinto, creo que el tiempo de muchas otras personas que quizás se dedican a otras cosas, ¿no? Porque el cuerpo del bailarín es la historia de vida, pero de manera mucho más visible y quizá dramática, ¿no? En comparación al común de las personas, ¿no? Entonces creo que de alguna forma lo que está sucediendo también, estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado todos, en el sentido de la importancia de estar viviendo este momento como un espacio también para reflexionar, y como una pausa que creo que es edificante. Yo intento ver en esta situación la posibilidad que la propia tragedia nos está brindando para aprender algo, algo sobre nosotros mismos y sobre las sociedades que conformamos como humanos en este momento de la historia. Me parece muy importante pensar en el valor del arte dentro de las sociedades. Por ejemplo, es algo que a mí, de la cultura y del arte dentro de las sociedades, creo que eso está emergiendo con una brutalidad, o sea, con un valor así de verdad impresionante, porque lo que está generando mayor opción de salud emocional y de salud psicológica en este encierro, está siendo justamente la producción simbólica del arte. Es lo que nos mantiene enlazados a los otros humanos que hoy por hoy no podemos abrazar, ¿no? Y con los que no podemos estar. Y en ese sentido sí creo que vaya, nuestros cuerpos están tal vez resistiendo, nuestros cuerpos de la danza están resistiendo las, pues las dificultades del encierro, pero no están muertos, no están tampoco inactivos ni en una pausa que no es creativa. Creo que es una pausa llena de creatividad también, porque la propia reflexión y el propio pensamiento alrededor de lo que somos como cuerpos de la danza es un acto creativo también, ¿no? La capacidad de reconstituirnos a nosotros mismos y de reconstituirnos dentro de las sociedades que conformamos. Creo que también el regreso a lo que sea la vida después de esto no va a ser un regreso igual al que teníamos, a una forma de vida igual a la que teníamos, sino será seguramente un regreso que implicará cambios profundos y creo que muy importantes debido a que lo que se hace evidente aquí es que estamos llegando a un punto máximo en el que las sociedades que tal como están conformadas hoy en día pueden soportar, ¿no? Y esto tiene creo que una posibilidad de análisis muchísimo, muy amplia. Pero lo que nos toca como artistas creo que sí es importante valorar que habrá cambios, porque si algo ha sido importante, por ejemplo, es el valor de los equipos,
el valor de las comunidades al interior de los gremios, ¿no? El gremio de la danza, por ejemplo, en México se ha unido de una forma impresionante. Todo México está unido alrededor de ciertas dinámicas y de ciertas formas de organización independiente que han sido de mucho provecho y que están llegando a tener alcances muy importantes dentro de las instituciones culturales, ¿no? Y yo creo que se empiezan a movilizar y a ver cambios muy oportunos y muy profundos, y eso es el cuerpo de los artistas. Los artistas no son solo cuerpo, los artistas de la danza no son solo cuerpo, son pensamiento, cuerpo, carne, sangre, todo incluido. Son seres sumamente complejos, y creo que el pensamiento de los cuerpos de la danza es algo que en este momento está siendo fundamental. Maravilloso. Yo quisiera agregar algo, Alejandro. Cuenta, Andrea. Un poco escuchándoles, yo creo que hay varios conceptos a los cuales estamos siendo abocadas, o digamos dentro de las reflexiones que yo he ido llevando en este tiempo, tal vez porque estoy muy cercana a las prácticas y a las referencias de matriz africana, y en las concepciones en ese sentido son muy distintas a las que tal vez tenemos. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay ese enfrentamiento a la soledad, pero creo que hay ese enfrentamiento, por ejemplo, a la mismidad, al sentido del conocimiento de sí mismo. Y creo que ese es un pavor que le tiene Occidente. Sí, Occidente tiene esa necesidad de estar todo el tiempo afuera, y esta reflexión, que es una reflexión hacia adentro, el caminar hacia adentro, pues siento que es parte de ese llamado. También con relación al cuerpo y la durabilidad, entre comillas, siento que la contemporaneidad como época, pues eso nos enseña, ¿no? Rompe totalmente con eso, rompe con esos esquemas y esos patrones estandarizados un poco, ¿sí? Y que son estandarizados por una historia contada desde un mismo lugar, desde un solo lugar, ¿sí? Donde todos tenemos que entrar y encajar en eso. Entonces siento que este lugar de esto que estamos viviendo, de este tiempo, es reordenar eso también. O sea, ¿qué tiene que decir un cuerpo de una mujer de 50 años? Tiene que decir, tiene cosas que enunciar, ¿qué tiene que decir un cuerpo de una persona afro? ¿Qué tiene que decir? Sí, ¿cuáles son esas pluralidades en los diálogos? Entonces creo que este tiempo nos está permitiendo reflexionar también en eso y darnos cuenta que esos patrones, y sobre todo para Latinoamérica, que todavía son como muy fuertes en ese sentido, cómo nos hace reorganizar, ¿no? Cómo nos pone unas otras formas. Y en ese sentido, yo siento que algo que empieza a primar y que hoy también lo socializa, y es el cuerpo colectivo. Y es este cuerpo colectivo, y creo que es más allá del cuerpo memoria, pero no el cuerpo memoria que traspasa cualquier tipo de cosa. Es un cuerpo memoria que evidentemente tiene una depuración en el tiempo y en las vivencias de muchas personas y de muchas historias, para llegar a estos momentos y pensarnos qué es realmente lo que se enseña. ¿Sí? Yo muchas veces les digo a los muchachos, no, si es para pasos, miren YouTube. O sea, creo que no hay un mejor, ¿sí? O sea, uno encuentra todo. En YouTube nunca uno ve, es muy raro, ahorita se está empezando a ver, y son los procesos. En YouTube, en las redes, están los contenidos listos, armados, lo que uno concibe ya dentro de un producto acabado. Y creo que este tiempo lo que nos ha permitido es vivir a fondo y ver nuestros procesos a fondo, ver las construcciones, ver las dificultades de manera encarnada. Esto es una práctica encarnada que pasa por, sí, sudor, lágrimas, ampollas, felicidad, sonrisas, no sé, todos esos sentimientos, pero además cómo este cuerpo memoria nos permite entonces asegurar qué es eso que yo debo de, qué es eso que a mí se me entregó y que yo comparto y construyo y reflexiono. Entonces, un poco para hacer esa acotación, que es algo que, digamos, en lo personal, en este tiempo ha llegado mucho, y es esa red que te sostiene, son esas redes de sentido y significado que se van cambiando
partiendo de, como dice Juliana, la pregunta histórica, ¿no? Llamaríamos, es este momento de la pregunta histórica que nos lleva a estas otras reflexiones. Entonces, es un poquito eso. Alejandro, Sí, sigue Álvaro, por favor. no, quería decir algo sobre algo que me preocupa un poco a mí también, y es el hecho de que los pesimistas optimistas, vuelvo al tema de optimismo, pesimismo, pensamos que esta pausa nos va a ayudar como seres humanos a reevaluar las cosas, a darle el justo valor a lo que antes no veíamos, a valorar los seres que tenemos cerca, las cosas que realmente son importantes, a poder plantear otra noción de riqueza, qué sé yo. Pero en el fondo, yo también pienso que mucha gente está anhelando volver rápidamente a la normalidad, ¿no? Volver a lo de antes. Alguien decía el otro día que el problema, no debemos pensar que vamos a volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Entonces debemos pensar en que tenemos que construir una nueva normalidad, un nuevo orden. Sin embargo, yo veo con mucha preocupación también que en nuestro país, por ejemplo, la violencia, a pesar del horror de la pandemia, donde debíamos estar cada vez más unidos y donde debería haber una gran solidaridad, vemos que siguen asesinando líderes sociales, sigue el tema con los acuerdos de paz cojeando, los mismos problemas no se solucionan ni nos sensibilizamos ni cambiamos hacia ello, pues a una nueva mirada sobre esos problemas. Yo veo, por ejemplo, algo tan elemental como el tema del carro particular, el automóvil. Yo he disfrutado mucho en estas épocas de cuarentena y de encierro el silencio. Yo vivo enfrente del mar aquí en Cartagena y hay una avenida que pasa enfrente y en estos días he descubierto el silencio, he descubierto el aire limpio, bueno, cosas que... Y ahora resulta que tal vez con esto el uso del carro particular se va a aumentar porque la gente tiene miedo del transporte colectivo y cada vez la gente va a querer más utilizar su carro individual, lo cual va a decir más trancones, más pérdida de la vida, de la calidad de la vida en las ciudades. Entonces, no sé, por un lado siento que sí, que esta pausa y que esta crisis es una oportunidad y nos está permitiendo replantearnos muchas cosas. Pero por otro lado, pienso que hay muchos, y tal vez la mayoría, que están ansiando volver a lo mismo tan pronto como sea posible, y tal vez con más ansia y con más desesperación. Sí, vamos a volver de pronto a tratar de ser los mismos, y ser los mismos es el gran problema, maravilloso. Yo, documentándome un poco para este encuentro, encontraba, por ejemplo, cómo han respondido a esta pandemia grandes artistas del ballet. Me encontré con unas denominaciones maravillosas de Anastasia Osipovna, que es la prima bailarina del Ballet Real de Inglaterra, y está feliz y se dedica a su esposo, pues es coreógrafo y lo ha dedicado como un gran momento de creación, un momento en el cual ella está, digamos, ideando, está incluso ahorita trabajando sobre El idiota de Dostoyevsky con su esposo. Ella está haciendo Anastasia Filipovna y el Ragozin, y están creando una coreografía, pero curiosamente dice que ella puede mantener su cuerpo en forma a través de las clases, porque, digamos, no han parado de dar clases a sus alumnos pequeños, a sus alumnos jóvenes, virtualmente. Entonces, digamos, este tiempo es un tiempo maravilloso de creación. ¿Cómo los ha inspirado este momento, Juliana, Evoe, Andrea? ¿Cómo ven este espacio para crear nuevas cosas? Y no lo cuenten mucho porque les robamos las ideas. Bueno, yo creo que un poco lo que decía antes, que para mí, digamos, el tema creativo ha sido lo que me ha permitido levantarme cada día en un momento que hay como una desazón y un pesimismo absoluto. Como la creación, no como algo que voy a proyectar, sino como la única manera de estar en pie. Y creo que en eso los artistas sí que tenemos una suerte, y es tener la posibilidad de aprovechar los momentos y las cosas que nos pasan para procesarlas y transformarlas.
¿sí? El otro día le preguntaba a una tía que cómo llevaba la cuarentena y me dijo, todas las mañanas me levanto, juego parqués, después hago un rompecabezas, veo series y me acuesto. Y así todos los días. Y a mí me pareció tan triste, tan triste, tan árido. Si eso fuera, adoro la rutina, porque creo que lo que he encontrado este tiempo es que la rutina nos permite afincarnos como en la realidad y tener rutinas para escribir, tener rutinas para dictar. La rutina es maravillosa, pero cuando esa rutina solo nos hace ver eso mismo, me parece árida. Claro, para ella no era árida, era su rutina bien. Y a mí esa sensación de estar sintiendo que el arte y la creatividad. Entonces, claro, yo por ejemplo, cuando empecé un mes antes de encerrarnos, al mes de que Tino murió, empecé una creación que teníamos prevista, que además curiosamente el tema era la vida y la muerte, como era una creación que estamos haciendo y que la llevábamos preparando todo el año pasado y hablando, porque el año pasado se murió el papá de Tino, entonces era como una sensación de querer hablar como del tránsito de la vida desde la niñez hasta la muerte. Y de pronto pasa esto y es como si todo hubiera cobrado un sentido. Entonces empecé a montarla y duré todo ese primer mes montándola y la verdad, esa sensación de llegar a la factoría, que por esos días solo sentía el vacío de Tino y llegar allí y sentir que esos ensayos y todo eso me daba un peso, fue maravilloso. Entonces pues, tuvimos que pararla y luego pues han salido un montón de ideas y de proyectos que he ido entregando a ver qué sale de todo eso, con la idea sobre todo, porque en este momento no es tanto una necesidad de producir como una necesidad de tener un pretexto para encontrarme con los bailarines. Y esa sensación de armar pretextos para estar juntos se ha vuelto como el sentido muy grande de mi creación en este momento. Y hace mucho no me sentaba a escribir y lo que me ha producido todo este tiempo también es una gran necesidad de escribir. Entonces también pues estoy escribiendo mucho. Entonces ese ha sido como mi desarrollo creativo. Evo, Sí, Evo, ¿qué nos cuentas? sí. ¿Cómo está? Bueno, yo creo que a mí lo que me ha pasado es que, en primer lugar, este tiempo ha significado para mí el preguntarme muchas y de muy diversas maneras qué es el cuerpo de la danza y para qué sirve ese cuerpo de la danza y qué sentido tiene hacer danza en estos tiempos y con mayor razón en estos tiempos de pandemia. Pero lo que detona esa reflexión en mí es la necesidad de ir más en este momento hacia proyectos de investigación y de experimentación antes que a producir. Y sobre todo que a producir de manera inercial. Es decir, lo que a mí me ha pasado así como persona que navega en las redes y se conecta con el mundo a través de la única forma que podemos hacerlo ahora, que es esta, es que he vivido una sobresaturación de danza producida inercialmente. Y eso me ha hecho sentir un gran vacío, como una gran desdicha de ver tanta danza hecha en 2 días, grabada con el celular y subida a las redes así de manera universal, ¿no? O sea, en todas las redes, en todas las plataformas del mundo estamos viendo danza hecha inercialmente y entiendo, como decía, las necesidades de trabajar y de hacerlo así, pero no por eso no ha significado una reflexión y un debate en mí, en lo que yo siento y pienso acerca de qué es hacer danza y para qué sirve hacer danza. Entonces creo que yo lo encuentro más como un momento de investigación y de investigación en las posibilidades del cuerpo que quizá no he revisado, ¿no? Y no me estoy refiriendo a que justo precisamente me interesa hacer trabajos corporales en medios digitales, no necesariamente, sino el cuerpo en sí mismo, o sea, ¿qué es ese espacio que llamamos cuerpo y que es un universo enorme de posibilidades para producir sentido en el arte?
Y también me ha interesado mucho escribir en estos días, ¿no? Y justo trabajar de manera muy profunda con un equipo en el que estoy trabajando desde hace ya casi 2 años. Es un colectivo de investigación sobre neuroperformance. Hemos estado escribiendo mucho y haciendo investigación, y creo que sí, básicamente no me interesa tanto producir obra o creaciones inerciales en estos tiempos. Andrea, ¿cómo está la creación? ¿Tus alumnos, tus alumnas? ¿Qué cosas están cocinando? Bueno, creo que eso, otra vez estos lugares, estos 2 distintos lugares. Uno que hemos usado, claro, el registro visual como estrategia, más que para ponerlo al público, y como estrategia para podernos encontrar y podernos ver. Ha sido como más bien un instrumento para eso, para el encuentro. Entonces, en cuanto a ese lugar, lo hemos tomado más como estrategia. Porque centrando un poco en las preguntas anteriores, claro, el ejercicio siempre está acompañado de una reflexión en cuanto a las miradas y a las voces. Entonces, digamos, yo también he sido más llamada en esta época a estar en colectivos y dar ese tiempo para desenvolver cuestiones que la prisa y la otra concepción de tiempo no dejaban tanto. Entonces, es más, digamos, yo también estoy más centrada en este momento a la reflexión, a la escritura, a pensarnos otras formas de contar nuestras historias, creo eso, y sobre todo a que emerjan esas voces silenciadas, que siento que por esto que hablaba antes de los patrones y cómo debe ser, y esto que empieza a entrar y que en el cuerpo entra como tan desde pequeños y pequeñas, con una educación que tenemos, una educación desde la medicina, una educación desde la educación física misma, una educación sí desde estos distintos lugares de visión hacia el cuerpo, pues nos han hecho dejar estos otros lugares de significado un poco más alejado. Entonces, digamos, yo sí estoy más abocada a esa significación del cuerpo político, de los cuerpos sociales, del cuerpo memoria, de las voces silenciadas, del cuerpo y del territorio. Son como más mis lugares, y en este tiempo he estado más llamada allá, a esta reflexión, pasándolo, obviamente, vivenciándolo, pero más con el ánimo de la reflexión que de producir también un contenido, digamos, para el afuera. Pero, Quería decir algo, Álvaro, sigue. Alejandro. No, contarte rápidamente en qué andamos nosotros en cuanto a la creación y todo esto. Eso. Yo acababa de crear y de estrenar una obra nueva que curiosamente es como una especie de premonición de lo que nos está pasando ahora. Hice un trabajo que se llama Dos volcanes y un laberinto, que es un homenaje a Gabriel García Márquez y a Álvaro Mutis, basado en el relato El último rostro de Álvaro Mutis, sobre los últimos días de Bolívar, y la gran novela de García Márquez, El general en su laberinto, que para mí es la mejor novela de Gao. Y esta obra la concebí como 10 solos, donde cada bailarín está en un gran, bueno, todos los bailarines están en un laberinto, el piso está marcado como una especie de ruta misteriosa, y cada bailarín trabaja en un espacio muy pequeño, en un confinamiento. Es una obra que se podría perfectamente presentar ahora porque no hay contacto físico, no hay cargadas, no hay ningún tipo de interacción directa, sino que cada bailarín está trabajando en una soledad absoluta. Entonces, esa obra la tenemos ahí, la íbamos a presentar en el Teatro Estudio, el Teatro Mayor, y nos cancelaron la temporada. Nos íbamos para Nueva York también para el Lincoln Center con la obra dedicada a Katsuo Ono y a Leonard Cohen. Nos cancelaron las presentaciones que teníamos ahora en julio. Una tragedia, esto ha sido terrible porque hemos perdido una cantidad de oportunidades y de compromisos profesionales enormes. Sin embargo,
Estamos trabajando con la compañía profesional, la compañía Cuerpo de Indias. Estamos haciendo una creación virtual ahora, dirigida por Marie-France Delievant, la codirectora, cofundadora del Colegio del Cuerpo. Está dirigiendo un trabajo cuyo tema es precisamente lo que nos está pasando, la soledad de cada uno. Ella lo está dirigiendo desde París, trabajando con los 10 bailarines que están aquí, 9 en Cartagena y una en Bucaramanga. Yo estoy trabajando una creación nueva con los bailarines originales del Colegio del Cuerpo, los que comenzaron conmigo en el año 97. 13 de ellos que están en este momento en 10 países. Entonces es una cosa muy interesante porque hay gente que está en México, en Nueva York, en España, en Alemania, entonces, y en Bogotá, en Cartagena, en fin. Entonces estamos trabajando una obra con la Orquesta Filarmónica de Medellín y el pianista Arnaldo García. Estamos preparando una obra que hemos llamado El futuro es el origen, reencuentro en el confinamiento. Y por otro lado, pues los estudiantes también están trabajando, los muchachos tanto del nivel superior, que están apoyados por el Ministerio de Cultura, por el programa de concertación, y los muchachos de los semilleros de talentos, de los barrios, de los diferentes barrios con que trabajamos, están trabajando también en procesos de investigación y de creación con los bailarines de la compañía, que son sus tutores. Hemos logrado hacer un acuerdo muy generoso con los bailarines de la compañía y con todos los miembros del Colegio del Cuerpo para reducir los salarios y que la gasolina nos aguante. Yo tengo 17 personas en la nómina del Colegio del Cuerpo. Wow. 17 personas a quienes debo conseguir salario todos los meses porque están en la nómina con todas sus prestaciones y todo. Por supuesto, hicimos un acuerdo para reducir el salario y que la gasolina nos aguante hasta donde más sea posible. Entonces estamos haciendo lo que se pueda, pero no es fácil, no es fácil, es un reto muy duro. Pero evidentemente pues te fue muy bien pensando esa obra de esa manera y claro, muy visionaria, pero incluso a nivel mundial, por ejemplo, los coros, los grupos corales se están repensando. Ahora los coros se mantienen, pero no ensayan todos el mismo día, sino que ensayan, se alternan los días, pero se mantiene la memoria del coro. Eso es muy bello. Los repertorios se van a tener que modificar porque ustedes ya, digamos, pues de alguna manera, repertorios muy masivos con mucha gente, pues pues no, parece ser que no serán tan viables como. Ahora, ¿cómo esos repertorios, aparte de que no se puede ensayar con repertorios que ustedes tengan, si es el caso de ustedes, con repertorios de mucha gente? Juliana, voy. Pues yo la verdad no tengo respuesta frente a eso. Como que es un momento como yo ahí digamos, estoy como en momento de espera a ver qué normativa hay, claro, creo que es un momento de espera porque en el fondo de mí hay un optimismo, puede ser insensato, de que esas obras, pues porque el año que viene el Explos cumple 30 años y tenía la idea pues de poder remontar algunos de los trabajos que han sido como icónicos de la compañía. Entonces en mi optimismo interno pues tengo esa esperanza, pero como todos los días cuando uno se levanta está combinando la esperanza con la desesperanza, no tengo una respuesta. O sea, espero que podamos hacerlo y si no podemos hacerlo, pues en este aprendizaje que estamos teniendo a ser resilientes, nos inventaremos de qué manera es posible el encuentro a pesar de la desesperanza absoluta. Bueno, en la UNAM tenemos dos compañías, una compañía de ballet contemporáneo que se llama Taller Coreográfico de la UNAM y otra que es una compañía de contemporáneo, que es una compañía juvenil de danza contemporánea. Y en las dos compañías se han implementado formas de trabajo que han sido súper interesantes, justo basadas en privilegiar en este momento procesos más hacia la investigación y la experimentación que hacia la producción de nuevas obras. Aunque en el caso del taller coreográfico sí están realizando montajes a distancia también, con coreógrafos que están en otros países y están llevando un proceso interesante en ese sentido, porque están justo
valiéndose de todas las herramientas de investigación individual, ¿no? Entonces se van pautando algunas estrategias para ir investigando sobre algunas situaciones específicas marcadas por el coreógrafo, y los bailarines de manera individual van explorando y después hacen sesiones en donde comparten materiales y van estructurando el trabajo compositivo. Y en el caso de Dahu, que es una compañía de jóvenes, de chicos recién egresados de licenciaturas en danza, han tenido un trabajo muy interesante y muy arduo, generando ellos mismos proyectos coreográficos, pero sí investigando con la creación de obras para formato digital. Entonces han hecho cosas súper interesantes porque han investigado en posibilidades de collage de cuerpo e imagen, que es más bien tipo animación, y algunos recursos más de las artes visuales, que creo que les están abriendo también una posibilidad de pensarse ellos como generadores de propuestas distintas a las que originalmente habían ellos experimentado. Entonces están abriendo la posibilidad de entrar por otros espacios también de la expresión dancística. Eso ha sido interesante. Y creo que sobre el repertorio lo que se ha explorado es hacer reelaboraciones, y también este es un proyecto que hemos hecho en Danza UNAM para la comunidad en general de artistas de la danza del país, en donde hemos invitado a algunos coreógrafos a hacer reelaboraciones de obras previas, de obras que han sido pensadas para el teatro, pero reelaboraciones justo de esas piezas ahora desde esta situación de confinamiento. Y esto va a ser, justo hoy en la noche tenemos una charla con una coreógrafa que hizo un trabajo de reelaboración, y está siendo bien interesante porque implica un trabajo de deconstrucción de la pieza original y de una reinterpretación desde esta nueva situación. Entonces creo que nos estamos abocando en Danza UNAM en esta perspectiva de aprovechar este momento para experimentar y para investigar en los territorios que a lo mejor habían estado pues allí como una posibilidad y no habíamos visto. Muy interesante, Evoe, acerca de cómo se pueden modificar los repertorios. Mira, hay una pregunta en el chat muy interesante. Tú que manejas una compañía, digamos, varios grupos de ballet en la UNAM, por ejemplo, preguntan si se van a modificar los requisitos de edad para ingresar a esas compañías. Claro, más o menos la idea es que perdimos el año. Entonces, la gente que, digamos, que a los 24 años que tenía como edad límite, pues este año pues no se puede preparar, no va a haber audiciones. ¿Eso se modificará de alguna manera, por ejemplo, en la UNAM? Fíjate, nosotros lo que tenemos como situación específica en la UNAM es con la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea, que ellos están terminando su segundo año de actividad y ya estaba por lanzarse la convocatoria para elegir hacer audición para la nueva plataforma de bailarines. Y lo que estamos haciendo es alargar un poco, justo unos meses más, la permanencia de esta compañía, para darle espacio. Digamos, no nos convenía lanzar la convocatoria estando en esta situación de confinamiento. Evidentemente no podríamos haber hecho la audición y tal. En ese sentido sí estamos alargando también el espacio, el límite de edad que teníamos marcado, que son 24 años. Se va a hacer hacia 24 años de unos meses. Si alguien cumple 25 en estos meses, pues lo vamos a mantener dentro de la compañía, ¿no? Porque finalmente tenemos que lanzar la convocatoria y hacer las audiciones de la nueva plataforma de bailarines una vez que esto esté superado. Obviamente no nos conviene, no hay ningún sentido en hacer todo el procedimiento desde a distancia, ¿no? Entonces, cuando por otro lado esta compañía pues está consolidada, ya tiene 2 años de trabajo muy profundo y muy cercano, entonces están generando justo todos estos proyectos de investigación y de experimentación con mucha pues vaya, con gran creatividad y con resultados muy interesantes. Entonces, preferimos mantenernos en esta situación y terminar el periodo con ellos una vez que todo esto haya pasado, ¿no? Pero sí, evidentemente hicimos cambios en las temporalidades.
Claro, de claro, las edades. perdimos el año, como se dice. Así es. Yo les quería, Álvaro, todos ustedes, digamos, estos 5 espacios componentes de la danza, ¿cómo los han pensado ustedes? Cuerpo, espacio, energía, tiempo y acción. Tú ya dijiste maravilloso lo de esculpir el tiempo, pero digamos, ¿cómo ahora estos 5 elementos de la danza se están viendo agredidos? ¿Cómo hay que transformarlos? La energía, en este momento evidentemente es muy difícil sentir el impulso, la energía de los compañeros, de los parteneres. ¿Cómo reflexionan ustedes sobre esos 5 principios de la danza, pues que son más? ¿Cuáles son los que dices? Cuerpo, energía, espacio, Tiempo y acción. tiempo y acción. Pues todo eso que tú estás hablando, pues es el cuerpo, ¿no? El cuerpo es espacio, el cuerpo es energía, el cuerpo es tiempo, el cuerpo es acción, ¿no? Entonces estamos repensando ese cuerpo, estamos repensando el tiempo, estamos repensando la energía, el espacio. Nosotros, por ejemplo, con respecto al espacio, tenemos la fortuna de que vivimos en el trópico, en el Caribe, o sea que podemos trabajar mucho en espacios muy ventilados, muy abiertos, al aire libre. Hoy en día creo que se va a imponer la necesidad de que los espacios sean muy amplios, sean muy ventilados, que no estemos mucho tiempo encerrados. Entonces, nuestra sede hasta el momento, en estos últimos años, ha estado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, aquí en Cartagena, en la zona norte. Desafortunadamente nos han pedido que la universidad está haciendo unos cambios y nos han pedido salir de allí, pero bueno, llegó la pandemia afortunadamente y no nos pudieron sacar todavía. Entonces, pero tenemos un terreno muy cerca de la universidad, tenemos 4 hectáreas que nos dio la alcaldía de Cartagena hace 10 años donde vamos a construir nuestra sede. Entonces estamos rediseñando la idea de nuestra sede en unos espacios absolutamente abiertos, ventilados, completamente muy amplios porque necesitamos distancia, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuánto tiempo va a durar esta realidad, pero creo que estos protocolos de bioseguridad que se están dando nos van a imponer como estas consideraciones. En fin, yo creo que ya lo hemos dicho todo en esta conversación en cuanto a cómo replantear esa relación con este nuevo cuerpo. Durante mucho tiempo tal vez vamos a tener que trabajar desde la distancia un poco, menos contacto, vamos a tener que trabajar con la soledad, como lo decía, pero bueno, aspiramos muy pronto poder regresar a ese cuerpo colectivo del que hablaba también Andrea, que es el cuerpo colectivo, que es nuestro tema también. El colegio del cuerpo es justamente eso, ¿no? Es un cuerpo colegiado, es un cuerpo que está hecho de cuerpos individuales, pero es un cuerpo social. Y en esa medida, pues el colegio es una escultura social. Entonces, bueno, yo creo que para cerrar, este cuerpo que nosotros estamos formando aquí en Cartagena, con estos muchachos que vienen de todos los estratos sociales, pero sobre todo de los estratos más vulnerables, es un cuerpo que nosotros nos hemos empeñado en formar para la paz, cuerpo para la convivencia, cuerpo para el respeto, cuerpo para una nueva ciudadanía. Yo creo que en este país que ha tratado el cuerpo con tanta violencia y que ahora la naturaleza también lo trata con violencia y nos impone una pandemia, vamos a tener que replantear también esa mirada sobre el cuerpo desde todas las dimensiones. Entonces, yo creo que es un momento muy, muy importante, un momento inédito, trascendental para el desarrollo de nuestro arte. Maravilloso, Álvaro. Juliana, usted que es la especialista en acción, la que le ha puesto acción al éxito. Yo creo que pues toda esta etapa nos ha llevado a reevaluar muchos de esos conceptos que tú nombras, porque creo que la noción de tiempo, yo por ejemplo que he tenido tantos altibajos de sueño esta época, es como una sensación de que el tiempo está muy distinto, el tiempo, y cuando uno se sienta en el computador el tiempo se parece que se dilata, pero a la vez que se acorta, esta sensación como que el tiempo se ha vuelto otra cosa. Y que además el tiempo escénico
al hacer cosas digitales, ese tiempo escénico ya no funciona. Lo digital requiere, es otro tiempo, más rápido, más las pausas, las cosas que uno hacía en el escenario, lo lindo que es ver entrar un cuerpo en vivo y que se tarde un minuto en entrar en video se vuelve un siglo. Entonces esa noción de tiempo yo creo que se ha revaluado, pero también la noción de espacio, porque de pronto la gente que antes estaba cerca, quien vive cerca o quien está en Bogotá, ya no importa si estás en Bogotá, como decía Álvaro, de esa obra que va a ser con gente que está en todas partes, porque da la sensación de que el espacio también cambió, que estamos todos metidos en nuestros cubículos, pero da lo mismo en el lugar del mundo que estés para entrar en contacto. Entonces, eso es una cosa que poniéndome un poco en acción, porque no, pues aparte de llevar la compañía, pues también tenemos un espacio que como Álvaro, pues tenemos una nómina, tenemos un equipo y que hay que mantener vivo e ingeniarse cómo mantenerlo vivo. Entonces, siento que un poco la idea a la hora de hacer una programación que va a empezar ahorita en el mes de julio, una programación digital, pues la idea ha sido poder empezar una programación donde esa noción, pues yo soñaba desde hace años tener a Sankofa otra vez, o poder tener a los jóvenes creadores del Chocó, o a poder tener, y pues claro, los presupuestos que tenemos no nos permiten hacer eso, entonces ahora pues con un formato digital, pues de pronto van a estar en la factoría y un bailarín y percusionista que vive en España, africano, entonces la sensación de que de pronto gente que no hubiera podido traer a Bogotá puede estar porque la noción de tiempo y espacio cambió, pues también es algo que es creo que uno de los beneficios de este momento es que estamos más cerca, pero a la vez más solos, pero a la vez este poder juntarnos todos, que además nuestros espacios privados se han vuelto públicos, todos conocemos la casa de todos, es como una sensación de que toda la noción de espacialidad está muy transformada y que creo que todavía no, creativamente, poder realmente todos esos temas procesarlos y producir artísticamente llevará tiempo, porque estamos inmersos en la coyuntura. Pero en esa coyuntura hay cosas que nos están poniendo en otro lugar. Y desde la factoría, pues mi idea es en este momento poder empezar una programación cuando todavía no podemos empezar la programación y hacer como una idea de que sentir que el teatro está vivo, así sea desde la pantalla. Ah, maravilloso, maravilloso. Yo les ponía un poco en el temario, un poco, es muy interesante también, Álvaro, Andrea, cómo es de visionaria la danza buto. De alguna manera esta cosa de la quietud, a veces de personas, aunque tienen muchas, digamos, creaciones con la participación de muchas personas, parece ser que también resume un poco como la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra atómica, pero también como que resumiese ahora nuestro problema de no podernos mover, de no podernos estar erguidos, de tener que concentrarnos en el movimiento interior, en la música interior. ¿Cómo ustedes ven esta tendencia y si hay otras que puedan nombrar para este foro? Andrea Ebue. Estás habilitadísima, Ebue. No, yo sí, ya estoy. ¿Sabes qué? Que estaba intentando de abajo y creo que aquí no, tiene que ser de mi ventanita, por eso no funcionaba. Pues mira, yo creo que sí, evidentemente la danza buto parte de una situación de tragedia, ¿no? Y de una hacer un viaje hacia adentro y a partir de allí de las cosas más esenciales expresar pues la potencia humana, ¿no? Y la potencia humana entendida como lo que es la parte oscura y la parte más luminosa. En ese sentido, pues claro, la referencia está allí a la mano, pero pienso que cuando hablabas de cómo es que estamos pensando, trabajando alrededor del tiempo, el espacio, el cuerpo, la acción, creo que se está dando un trabajo de pensar todos estos elementos que constituyen la expresión de la danza de manera muy
personal, o sea, en la propia experiencia de cada uno, que está haciendo, a la vez que es común, es muy particular, ¿no? Y creo que, vaya, es un momento en donde estamos viviendo el espacio interior, nuestro espacio de casa, pero también nuestro espacio individual de las emociones propias. Estamos viviendo también el tiempo individual, el tiempo de tu cotidianidad en casa, el tiempo de las rutinas, como decía Juliana, ¿no? Que nos hemos hecho de rutinas muy distintas a las que teníamos en la otra vida, ¿no? Ahora nuestros días son distintos y la organización de nuestra vida ha sido distinta también. Y cada una, la energía de nuestro cuerpo es muy distinta a la energía del cuerpo que estaba en ese espacio afuera, en contacto con otros cuerpos, porque la comunicación energética es tal vaya, el nivel energético yo lo siento que está siendo muchísimo más bajo ahora, ¿no? Como que estamos funcionando como en una especie de automático en donde gastamos lo menos indispensable y ya. Y en ese sentido creo que da para hacer toda una investigación de qué les está pasando a nuestros cuerpos y cómo nuestros cuerpos están reconfigurando sus propias nociones de espacialidad, temporalidad, energía y incluso el concepto de acción, ¿no? Yo creo que está siendo una acción muy mental la que estamos teniendo en este tiempo y al estar tantas horas frente a la pantalla trabajando, pues es una acción poco física y más mental, por eso el gran agotamiento que sentimos al final del día. Pero es interesante, el cuerpo está allí funcionando todo el tiempo, ¿no? Y el cuerpo es todo esto que has planteado como estos elementos, y yo pensaría quizá en una propuesta de investigación de una forma de danza dicha desde ese lugar, ¿no? Sería interesante como investigación. Claro, por ejemplo, conozco a Andrea, que ella es lo que se llama una chica hiperactiva. Ella desde las 7 de la mañana está en clase hasta tarde en la noche en diferentes lugares y no para de moverse. ¿Cómo hace ahora, Andrea? ¿Y cómo piensas ahora estos temas de la acción, el espacio, el tiempo? Bueno, yo sí soy activa. Soy activa, pero creo que también soy inquieta mentalmente. Y ha sido un tiempo de eso también. Eso no quiere decir que yo no siga entrenando, que no siga buscando experimentar cosas en casa. Ahora estoy en un proyecto creativo de la compañía de la cual hago parte, de Sankofa. Estamos en un proyecto creativo. Y es un desafío porque es desafiar estos estándares, ¿no? Eso de el tiempo, la energía, la acción, ¿no? ¿Sí? Entonces es entrar a decir, ¿qué hago con esto? ¿Yo qué tengo que decir? Y estar siempre en ese acompañamiento por parte de mi maestro, de Rafael Palacios. Es un acompañamiento conjunto, pero además estamos teniendo una doble vía y es a ser nuestros propios ojos. Porque sí, está la mirada del otro que siempre ha estado y es muy importante, pero en este proceso particularmente hemos sentido esa necesidad, tal vez por esa relación de soledad y mismidad, de entonces cómo me veo yo a mí misma. Y esa revisión de esos lugares establecidos, de esos lugares comunes y como esta experimentación hacia eso. En ese sentido, quería traer un término de los estudios interculturales que es la reexistencia. Y la reexistencia entendida no como resistencia, que es cuando uno pone una fuerza y hace fuerza contraria, ¿cierto? Para oponerse, sino la reexistencia vista como las estrategias que los pueblos y los movimientos sociales hemos elaborado todo el tiempo a nivel histórico para seguir, ¿sí? Entonces yo creo que este es un concepto de la interculturalidad que me permite como entender esta etapa, y es esa etapa de estar creando estrategias desde unos valores profundos, desde esa reflexión, desde lo comunal, desde la memoria, desde el conocer la historia. Entonces creo que este lugar de la reexistencia como un lugar de valor me ha permitido a mí seguir como creando.
Entonces, eso de, porque también estando en el lugar de como coreógrafa, por ejemplo, hace unos días terminamos un ejercicio muy parecido al que dice Álvaro, un cadáver exquisito, y era trabajar sobre la huella del otro. Y eso tenía que ver con una canción de dominio popular brasilera que habla de eso, que cómo es bonito pisar sobre la huella de alguien que ya estuvo antes de uno. Y eso es una concepción de tiempo pues mucho más profunda. Y cómo uno está abocado entonces en la responsabilidad de entender eso que le legaron y cómo transitarlo. Y en este ejercicio encontramos que tengo estudiantes eso, desde la China, Barcelona, Jamundí, Cali, en distintas partes, en Bogotá, en distintas partes, y en distintos lugares mismo dentro de Cali, en distintas realidades, poniendo su lugar y dialogando conjuntamente. Y esta ha sido la reflexión creo que más profunda en cuanto a esto del tiempo, la energía y la acción. Y es como en un discurso comunal, en una familia extendida, empezamos a ser más potentes, más allá de vernos como desde lo individual. Entonces, desde ahí, desde esa reexistencia, hemos podido, creo que, sortear este lugar de la danza en estos momentos. Quería, Alejandro, decir algo sobre Katsuo, pues sobre la danza Buto. Brevemente. Sí, claro, ¿Puedo? claro. No, simplemente que hablaste de esta danza de las tinieblas, de esta danza de la soledad, de esta danza de la tragedia, de esta danza que surge de un momento oscuro de la humanidad y que produce pues obras y de personajes como Katsuo Ono y todos los que vienen después, bueno, Hijikata, pero todos los otros que han hecho danza Buto en otras vertientes. Pero también porque la danza Buto también nos planteó una pregunta sobre el tiempo. Sí, tú hablabas ahora de que el bailarín tenía un tiempo muy corto, yo hablaba del colegio del tiempo, y justamente para mí la danza Buto y Katsuo Ono pues son un ejemplo de que cada edad tiene su cima de esplendor, y que cada cuerpo puede existir y tener su voz en cualquier momento de su existencia. Entonces, esa concepción de que el bailarín es solo un cuerpo joven o de que la danza es solo para los cuerpos jóvenes, está mandada a recoger, ¿no? En cierto sentido, nosotros siempre decimos que nosotros no somos una escuela de danza contemporánea, sino que somos una escuela contemporánea de danza. ¿Sí? En el sentido de que estamos meditando constantemente sobre el tiempo de cada uno, sobre la contemporaneidad de cada uno, y en esa medida pues cada uno tiene su propia danza y su propio tiempo y su propio cuerpo y sus propias leyes que tiene que definir en el camino de su proceso creativo y su proceso vital. Precioso, precioso. Álvaro, no quiero dejar pasar un poco el tiempo más, aparte de, digamos, como tenemos que hablar un poco como de las salidas políticas a esta pandemia para la danza, para las artes escénicas, porque pues sí estamos más damnificados que cualquier otro sector. Se reabren las iglesias, se reabre el fútbol, se reabre, pero pues las salas de teatro y las salas de danza no se reabren, ni los festivales. ¿En qué estrategias ustedes han trabajado? ¿Qué hay que pensar para la danza? ¿No hay que, digamos, para salir revitalizados de esta época? ¿Cómo hacer, no sé, que se quite el IVA para las artes escénicas, que haya mayores apoyos? Porque parece ser que nuestro movimiento está muy tímido y que no se ha pensado en cómo se va a compensar, digamos, este tiempo perdido. Juliana. Juliana. Bueno, yo creo que ahí, digamos que los artistas, en el caso, por ejemplo, de los que tenemos infraestructura y que tenemos personas a nuestro cargo, creo que hay no solo una labor social por el artista, sino también una labor social. Creo que la única manera que se reactive la economía es que intentemos mantener el salario de la gente que trabaja con nosotros para que puedan comprar las cosas, y eso reactivará, es como una cadena, ¿no? Entonces creo que eso es algo fundamental, y nosotros hemos intentado
yo, digamos, he hecho maromas para poder mantener a la gente que tenía en el equipo y a los bailarines, digamos, que no están en el equipo, poder mantener las clases, seminarios, ahora pensando ya no solo en nuestro entorno pequeño, sino un poquito más avanzado, decir, venimos de una cosa gigante de promoción de los espectáculos gratuitamente, entonces ahora convencer un poco a las compañías y a todo el mundo de empezar a cobrar para que realmente de ahí también pues, pensar en lo que sería como un ingreso de taquilla, entonces poder que la plataforma que armamos para el Explos pues les sea útil a otras compañías y que podamos todo ese sistema de transacción y de todo lo que hicimos ponerlo al servicio de las compañías que vamos a programar para que también sea un ingreso, porque yo creo que en la medida que se mueva el dinero, pues hace que la manera de salir del miedo también, del miedo a la pandemia y del miedo al contagio, también es sentir que tenemos la posibilidad de tener unas cosas básicas completas, ¿no? Entonces creo que eso por un lado. Luego creo que hay preguntas profundas de las cuales yo no tengo respuestas ahora, y es que yo siento que ha habido todo un desfogue de que el Estado por intentar solucionar un problema y ver a un gremio entero que está pidiendo y pidiendo, han sacado miles de convocatorias con apoyos que en realidad en sustancia a la larga no solucionan un problema y que nos vamos a enfrentar. Yo creo que el problema no es ahora, que nos vamos a enfrentar a un 2021 con un Estado totalmente desfinanciado y que en eso yo tengo un pensamiento muy pesimista en este momento. Entonces, a lo mejor para un evento como este no soy muy útil porque yo veo un futuro muy pesimista y donde creo que no es un problema solo del Estado, que entre todos los seres humanos tenemos que pensar, porque el Estado está intentando solucionar y nosotros como seres humanos, o sea, no puede ser que haya un día como hoy sin IVA y los centros comerciales tengan colapso y la gente se esté contagiando una con otra sin ningún, o sea, no hay un autocontrol. Entonces creo que en este momento, como artistas, como seres humanos, lo que tenemos es que intentar pensar que el futuro lo tenemos que construir no solo el Estado, sino cada uno de nosotros, y que todos somos responsables tanto del movimiento de esa economía y que las cosas que tenemos y tenemos posibilidad de compartir con otros es necesario hacerlo, pero también de dar cierta... Si empezamos con los que están más cerquita, con mi equipo, con los bailarines, con las otras compañías, empezar a dar una estabilidad y sobre todo decirle al público en este momento no es solo un problema del Estado, sino que la gente que ha seguido a las compañías artísticas, pues en este momento sea capaz de comprar una boleta que así sea 28,000 pesos, 5,000 pesos, los valores que cada cual pueda comprar, pues es un apoyo para los artistas en este momento. Evoe, ¿cómo está, digamos, planteándose algún tipo de movimientos políticos, gremiales en México? Sí, bueno, sí, en México hay ahorita varios colectivos de distintas áreas artísticas trabajando de manera separada, pero también otros de manera conjunta, por ejemplo, los de artes escénicas. Justo en solicitar, digamos, que se atiendan necesidades que están siendo como muy claras hoy en día, vaya de la subsistencia de los artistas que quedaron sin posibilidad de dar funciones y sin posibilidad de obtener un ingreso por su trabajo en estos meses, ¿no? Entonces están trabajando directamente con Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, con las instituciones culturales federales, la Secretaría de Cultura, ¿no? Intentando hacer algunos pactos para que se establezcan algunas políticas que sean de rescate al sector cultural, ¿no? Aquí el asunto es que yo veo que los artistas están tomando cartas en el asunto, están organizándose de manera muy, muy puntual, y lo que veo es como una respuesta muy tardía o de plano nula en términos de las instancias federales, ¿no? Pero creo que se tendrán que lograr algunos acuerdos en este sentido para que exista un plan de rescate cultural, ¿no?
vaya, en todos los ámbitos están sucediendo este tipo de iniciativas ahora mismo, ¿no? Incluso vaya, los representantes de los museos del país están trabajando de manera ardua en el rescate de los museos también. O sea, ha habido una crisis que evidentemente está impactando a todos los niveles de manera preocupante. Yo viéndolo desde el punto de vista de la institución en la que estoy ahora, en Danza UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que estamos intentando hacer es una serie, desde el inicio de esta pandemia, pues una serie de estrategias que generen participación del gremio de la danza inmediata a través de distintas plataformas. Es decir, puede ser una participación por medio de obra que se genera específicamente para nuestros dispositivos y plataformas, redes sociales, pero también, por ejemplo, ha sido interesante el trabajo sobre clases que se imparten de manera abierta y que han sido muy exitosas, clases de yoga, clases de pilates, que han sido muy, muy necesarias también en este momento. Hemos tenido muchos espacios para reflexión, tipo coloquios, charlas, incluso vamos a, muy pronto está ya abierta la convocatoria y va a cerrar muy pronto un diplomado gratuito en danza y mediación tecnológica que también está teniendo un éxito muy, muy grande en cuanto a la gente que está interesada en tomarlo. Entonces estamos abriendo distintas alternativas, unas que nos parecen importantes es aprovechar para justo ofrecer alternativas de capacitación y de actualización académica, como este diplomado en mediación tecnológica gratuito, como una forma de apoyar a la gente y a los artistas en este momento, en no generar un costo por este diplomado que en otro momento sí hubiera tenido un costo, que sea una alternativa también para capacitación, ¿no? Aprovechar este espacio para eso. Y bueno, vienen unas convocatorias próximamente que justo será para generar obra específicamente, para compartir en este formato, pero con una perspectiva experimental, ¿no? También para generar coloquios de reflexión sobre temas específicos. En fin, no hemos dejado de estar pensando y de generar estrategias para activar justo a la comunidad de la danza y ofrecerles una alternativa pues en esta situación. Bueno, les recomiendo a los panelistas y las preguntas que estén viendo en el chat. Ya he formulado algunas un poco dando respuestas, digamos, preguntándoles acerca de las políticas, de otras formas de repertorio en el arte, pero si ustedes quieren mirar sería también muy interesante responder. Yo un poco para finalizar les había puesto en el temario ese precioso tema de la epidemia de Estrasburgo en 1518, que la gente empezó a bailar de pronto cerca de 400 personas como loca en la calle, pero me pareció como muy interesante en ese movimiento como la respuesta del Estado, que es que les pusieron tablados, les pusieron música y de alguna manera como que los ayudaron a llevar esa histeria colectiva que tuvieron un poco como las brujas de Salem, un poco como esa catarsis colectiva que terminó mucha gente muriendo pues de ataques de corazón, de derrames, etcétera, etcétera. Me parece que en Estrasburgo el Estado se volvió más solidario que actualmente el Estado, digamos, quiero decir, como que el Estado a esta epidemia inversa, que es que no nos podemos mover, pues no ha habido como, no nos están poniendo como la música, no nos están poniendo, digamos, como el espacio adecuado para contrarrestarla. ¿Cómo les parece esa imagen de la epidemia de Estrasburgo como una imagen posible para pensar este momento actual de la danza, Álvaro? Yo estuve investigando porque no conocía mucho esta historia y vi que tenía que ver incluso también con lo que siempre hablábamos, del mal de San Vito, el mal de San Vito, la danza de San Vito. Sí, tiene que ver con la danza de Sanguí también, que es esta epidemia de Estrasburgo. Ha habido varios episodios en la historia donde se han dado estos casos de histeria colectiva en los que incluso tiene unos nombres extraordinarios como la coreomanía y la danza, sí, como una especie de euforia incontrolable
favorable hacia la danza. Eso es un tema de investigación que da para hacer muchas obras sobre este impulso desenfrenado para bailar y como una forma de rebeldía. Pero yo quería hacer referencia a una de las preguntas también del chat, ahora que hiciste el llamado de atención. Había alguien que preguntaba que cómo buscar políticas mejores nacionales para la promoción de las artes y todo eso. Yo escribí un artículo recientemente, como bien dijiste, he estado muy activo en el periódico El Espectador y en El Tiempo, con varias reflexiones sobre lo que nos está pasando. Y uno de ellos que escribí lo llamé Los nuevos derechos humanos. Yo creo que a la luz de lo que está pasando y de lo que estamos viendo, yo creo que además de los derechos humanos que conocemos, los derechos que están enunciados, a los que debería tener acceso cualquier persona, cualquier ser humano, creo que han surgido unos en esta pandemia y en esta situación. Y me refiero uno en particular, que es el acceso absolutamente gratuito, universal y de la más alta calidad al Internet. Yo creo que hoy en día la conectividad tiene que convertirse como el aire que respiramos. Si esta va a ser una herramienta y una dimensión en la que vamos a estar metidos durante mucho tiempo, yo creo que debería ser absolutamente gratuita. Esto no puede ser un lujo. Sí, esto no puede ser que el que puede pagar tiene acceso a la banda ancha o tiene acceso al Internet más rápido. No, hoy en día el derecho al Internet tiene que ser un derecho humano y tiene que ser algo que nos permita al niño que está en el Amazonas tener acceso a la biblioteca de la Universidad de Harvard o que se pueda meter en la Universidad de Oxford y que quien está en Oxford pueda conocer las tradiciones del Pacífico. En fin, yo creo que llegó la era de este espacio virtual universal y los gobiernos tienen que procurarlo y tienen que garantizarle eso a la humanidad, por un lado. Y por otro lado, hay temas que no pueden seguir siendo un lujo. Por supuesto, la salud. Ahora que la salud está en la mesa, el derecho a la salud, no puede ser que no tengamos todos derecho, sino los que pueden tener una medicina prepagada o una EPS. Yo tengo ahora al conductor del Colegio del Cuerpo, que lleva 17 años con nosotros, está en una UCI aquí en Cartagena, entubado, hoy está boca abajo, es un hombre de 73 años y ha sido una locura para que le entreguen el resultado de COVID para saber si tiene o no, y sabemos que sí es, yo creo que sí lo es. Entonces el derecho a la salud es un derecho, no es un lujo. El derecho a la educación de altísima calidad para todos. La educación no puede ser un lujo, la educación es un derecho humano. Entonces, yo creo que se están replanteando las fichas sobre la mesa y tenemos que hablar con pasión y exigir que este nuevo orden mundial nos dé acceso a los seres humanos. Y bueno, no podemos dejar de hablar también de lo que está pasando hoy en día en el mundo con el tema de los derechos de los afroamericanos, de los afrodescendientes. Toda esta crisis en Estados Unidos, la pandemia pasó a un segundo lugar. Y el tema de los derechos del asesinato de George Floyd y todo lo que está pasando, la convención el próximo sábado del señor Trump en Tulsa, en un lugar donde hubo la peor masacre de afroamericanos de la historia de los Estados Unidos. Allí va a ser su lanzamiento de su candidatura en medio de 20,000 personas que van a ir sin máscara a desafiar la pandemia. O sea, estamos ante un nuevo orden mundial que tenemos que tomar posición, frente al que tenemos que tomar una posición muy activa. Maravilloso, Álvaro. Se había desconectado nuestra maravillosa Andrea. ¿Qué nos puedes decir sobre estas maravillosas palabras de Álvaro y sobre como los movimientos políticos, sobre esta metáfora que un poco de la danza de San Vito, cómo el Estado debe entrar digamos, a respaldar? Ay, no es que Andrea, ya. Mientras tanto, mientras yo pongo a Andrea, que se me había ido, para terminar, Evoe, por favor, Juliana. Bueno, esta comparativa me parece interesante. Yo lo que veo es que en este caso histórico, evidentemente la danza sucedió como una catarsis colectiva de gran impacto, ¿no? Y creo que
bueno, no lo sé, no lo sé, pero después de esta pandemia yo siento que la expresión, digamos, de la sociedad hacia la nueva posibilidad de estar en contacto con los cuerpos de los otros se va a dar. ¿De qué manera? No lo sé, pero de que seguramente va a haber una explosión de necesidad de estar en contacto con estos cuerpos que han estado en distancia por tanto tiempo, eso seguramente sucederá así. Y siempre lo que creo también que es interesante es que el arte siempre ha sido un espacio que revela las más profundas necesidades de los individuos, de las sociedades que conformamos, ¿no? Entonces, en este sentido también seguramente para el arte que se finca en el cuerpo como su herramienta expresiva primordial, pues sucederán algunos hallazgos, ¿no? O habrá seguramente formas de danza y formas de teatro y formas de performance o cualquier posibilidad en donde el cuerpo esté allí expresando, en donde se haga evidente esta posibilidad de reencuentro de los cuerpos, ¿no? Andrea, cuéntanos, ¿cómo se le fue la energía a la Se me pobre? fue la energía y volví. Bueno, entonces un poco, a mí también me llamó la atención lo del nombre, como lo habían designado, como lo dice Álvaro, eso es la coreomanía y que era como la locura del baile, ¿no? Entonces pensaba en la concepción de cuerpo histórico de ese momento y cómo a estos lugares catárticos corporales siempre han sido juzgados desde un lugar, ¿no? Siempre está esa mirada y cómo entonces al concebir el baile como la misma enfermedad y la misma cura, pues entonces, digamos, lo gubernamental en ese caso se tuvo que ver abocado a crear una estrategia de aliarse porque era que no podía ser más. O sea, me parece que hay un lugar bien fino entre esos dos. Pero aparte también creo que yo coincido con Evo y no me imagino cuando podamos volver a entrar en ese contacto corporal, cómo se va a resignificar el poder de un abrazo, cómo se resignifica el poder de una mirada del otro, ¿sí? Cómo se resignifican los contactos, por ejemplo, cuando uno hace danza contact, que uno sabe que la responsabilidad es conjunta, ¿sí? Que lo que pase es porque lo tejimos entre dos o más. Entonces, ¿cómo eso se va a resignificar? Y creo que de ahí van a salir cosas mucho más potentes. Yo también coincido eso. Y un poquito para entrar a ese tema de antes, que no me quería quedar ahí con eso, creo que también tenemos que mirar en las estrategias sociales que han persistido a lo largo de la historia y que han creado estrategias. ¿Por qué? Porque esto que se nombra como una crisis que estamos teniendo, por ejemplo, ahora que está como muy abocado lo racial para unas esferas, pues que es todo un sistema. Entonces, no entenderlo, sí, es de pronto que ahorita algunas personas lo están visibilizando, pero hay unos cuerpos que lo hemos sufrido siempre, históricamente. Entonces, en esa medida, creo que entender las cosas como un sistema y entender los lugares de enunciación y los lugares de acción frente a eso, pues nos va a dar una claridad social y en ese sentido de poder identificar y crecer en eso social y en los roles que desempeñamos, en las responsabilidades, pues van a empezar a darse esas transformaciones de lo que Álvaro llama como la línea base, ¿no? Entonces, lo que es salud, educación, vivienda, ¿sí? Y de ahí para allá creo que un pueblo que pueda tener por lo menos esta línea básica, entre comillas, pues empieza a desenvolver unas cosas mucho más profundas. Por eso siempre tengo esa reflexión hacia lo político del hacer, ¿sí? ¿Cuál es el lugar político del cuerpo y de la danza? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades frente a enunciarnos como un gremio? ¿Desde qué lugares? Y todo esto, pues que nos van a dar la posibilidad de tejer mucho más allá. Entonces, un poco para unir esas dos.
Pues Álvaro, apoyamos los nuevos derechos humanos. Me parece que en esos nuevos derechos humanos el arte debe estar, la danza, que creo que la danza va a jugar un papel muy importante en volver en que el ser humano recupere la confianza en el otro, porque yo creo que no va a ser un problema de que haya vacunas ni tratamientos, sino que haya un medio para encontrarnos unos con los otros a través del cuerpo, del movimiento, del silencio, etcétera, etcétera. Se me olvidó contarles, Andrea Bonilla ha tenido unos magníficos bailaderos en Cali, en los cuales la gente va a bailar un poco también para desligar ese ejercicio del cuerpo y del baile al alcohol, que hay que bailar por la alegría de movernos, que se parece un poco como a esta peste de Estrasburgo, a la danza del Zambito. Andrea tiene una experiencia maravillosa en eso. Es un espacio, sí, es un espacio que se llama Afro al Parque y es un espacio que empieza como un espacio de irrupción de dónde tenían que estar los lugares, dónde es que está el arte. Un poco la pregunta que uno le hace a los museos. Y era porque cuando vivía en Bogotá, en principio, y era estudiante allá, muchas veces no teníamos cómo acceder a los espacios, digamos, con toda la infraestructura. Entonces empecé claro, cuando regreso acá le empiezo a pensar, pues que eso realmente no es lo que hace que sea artístico o no, o sea, dónde está el tejido realmente. Y como es una expresión de matriz africana, pues también tiene esa carga. Entonces, contarles que en algún momento lo llevamos a un lugar en Cali y la policía apareció, porque los vecinos pensaban que qué ruido, que qué hace ese poco de gente negra ahí reunida, es sospechoso, y de eso es el cuerpo político. Entonces, ¿en qué lugares tenemos que estar o no? Y es un ejercicio político que parece, mucha gente pasará y lo verá y dirá, ay, una gente ahí bailando, ¿no? Pero ese es ese significado. Entonces, ¿cómo resignifica uno también las concepciones de la ciudad? A propósito de los monumentos y las caídas que estamos teniendo ahora, de los símbolos, de la arquitectura, de los espacios dentro de la misma ciudad, cómo se conforma. Entonces es un ejercicio que pregunta colectivamente sobre estos imaginarios desde el cuerpo, desde la danza. Entonces eso es un poquito el resumen de lo que es el Afro del Parque en Cali. Bueno, queridas maestras y maestros, muchísimas gracias por su participación en este encuentro, que no es sino una excusa para saludarnos, para mantener activa la presencia del arte en la sociedad, de generar espacios de diálogo, de un poco de discusión, de reflexión. Y pues les agradezco mucho esta participación y bueno, esperamos que pronto podamos abrazarnos y bailar. Gracias, gracias a ustedes también. Bueno, Gracias, gracias. Gracias. Bárbaro, chao Juliana, muchas gracias por Chao, todo. muchas Chao, gracias. todos los Un abrazo. Gracias a todos. Un beso. Gracias. Abrazos.